Gálatas capítulo 2, versículo 1 al 10. Dice así: después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predicó entre los gentiles, Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Amén. Y vamos a aprender, siempre les digo, estamos en la escuela dominical y para ello venimos, para aprender. Escuela quiere decir enseñanza, donde vamos a tomar nuevos conocimientos. Por eso hay una disposición para recibir información. Amén. Y si algo no entendemos, pues podemos hacer la pregunta, para que así no nos vayamos con inquietudes. Amén. Salud también a las personas que nos pueden estar siguiendo a través de las redes. Dios me los bendiga, y la idea es poder aprender a través de las escrituras. Tomamos el jueves pasado el capítulo 1, donde aprendimos algunas cosas que de pronto no la habíamos tenido bien clara, y lo que nos enseña el capítulo 1 es que la carta va dirigida a una iglesia donde estaba siendo azotada por falsos cristianos que eran judíos, que habían aceptado a Cristo, pero que habían dividido su fe, donde consideraban que Cristo no era suficiente, o el sacrificio de Cristo no era suficiente para que el ser humano pudiese alcanzar la salvación. Entonces el apóstol Pablo, mirando esa necesidad en la iglesia de Galacia y de Antioquía y allí las otras regiones, él escribe esa carta y expone acerca de la problemática que había en la comunidad, y a unos exhorta, a otros corrige, a otros enseña, y a cada uno le da lo que le pertenece y lo que era necesario corregir de ellos. Amén. Entonces, esta carta va con la visión de corregir las falsas doctrinas que habían entrado en la iglesia, que el apóstol había enseñado que la salvación era suficiente a través de la fe en el Hijo de Dios, en el sacrificio que Cristo había realizado en la cruz del Calvario. Amén. Sin embargo, los hermanos
judíos habían entrado y enseñaban que no era suficiente esa parte, que no la era, sino que tenían que guardar algunas normas de la ley. Eso los hacía. Había una diferencia entre los judíos que enseñaban la ley, y era que ellos eran movidos por un espíritu de religiosidad, de legalismo, de sectarismo, se convertían en secta. Por eso le llamaban la secta de los fariseos, de los saduceos, de entre otras, porque eran rígidos y muy estrictos en hacer cumplir normas que ni siquiera la Biblia los enseñaba. Cuando llegan al Evangelio y llegan a la iglesia, entonces quieren introducir ese mismo espíritu de religión, de rigidez, de legalismo, de sectarismo sobre la iglesia. Y es donde el apóstol Pablo les habla acerca de la libertad que hay en el Espíritu Santo. Amén. Entonces, mirando esa postura, él viene narrando aquí. Lo vamos a hacer a breves rasgos mirando este capítulo, y de pronto ahondaremos en versículos o palabras que nos es relevante a través de esta escritura. Él habla y dice que después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Bueno, empezamos. Él sube a Jerusalén, estando en Galacia o bueno, no sé dónde. Él se refiere que después de pasado 14 años sube a Jerusalén para, según una revelación que el Señor le había dado, donde era necesario que fuera donde ellos e hicieran cierta comunión o relación o intercambio de opiniones acerca del Evangelio. Algunos dicen que era que el apóstol Pablo tenía que irse a sujetar a los líderes. No es así, porque él lo habla muy bien, que él vive y trabaja para Cristo, que si él obedeciera a los hombres dejaría de ser siervo de Cristo. A él el Señor lo lleva a que tenga nuevamente esa comunión con los apóstoles, no para recibir de pronto la potestad para que predicara el evangelio, no. Recuerden que ya llevaba 14 años predicando y Cristo era su jefe. Amén. Solo que él quiere obedecer a la revelación que el Señor le da, por cuanto los hermanos en Jerusalén lo malinformaban. Y ellos allá ya tenían un concepto diferente y consideraban que el apóstol Pablo estaba predicando un evangelio diferente, que no era el mismo Cristo al que ellos predicaban en Jerusalén. Entonces el Señor lo inquieta a que debe de ir y dar a conocer el mensaje que él daba. Amén. Por eso él dice en el versículo 2, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mire cómo dice en esta versión: fui porque Dios me había mostrado que tenía que ir, y allí expuse ante la comunidad el evangelio que anuncio a los no judíos, y lo expliqué también en privado ante aquellos que eran reconocidos como de mayor autoridad, para dejar en claro que lo que yo estaba haciendo o había hecho no era trabajo inútil. Amén. ¿Sí ve?
no es que él vaya a recibir aprobación. Él va a aclarar que el mensaje que él tenía no lo había inventado él, ni era inventado por hombres, sino que Dios mismo se lo había revelado a través de Jesucristo. Entonces, él hace esa aclaración. En esta versión, Reina Valera dice que, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. O sea, él llamó y les expuso a quienes tenían problemas para entender acerca de lo que él predicaba. Quizás algunos tenían un buen concepto. Reputación significa concepto o opinión. Y él les expuso en privado. Versículo 3. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Escuchemos bien. La problemática era porque los israelitas que subían a Galacia enseñaban que tenían que guardar el sábado, que tenían que abstenerse de algunos alimentos y que tenían que circuncidarse. Y si eran gentiles y llegaban al evangelio, entonces por ende tenían que circuncidarse para ser parte del pueblo elegido por Dios. Entonces, lo que el apóstol Pablo está diciendo es que él subió con Bernabé y con Tito, y que Tito, aun siendo de origen griego, ni siquiera por eso fue obligado a circuncidarse. Hace mucho tiempo yo escuchaba algunas enseñanzas y en algunos institutos enseñan que Tito fue obligado a circuncidarse, y es lo contrario. Él fue, y el apóstol Pablo refutó los argumentos de los israelitas, de los hermanos judíos, y no les accedió una raya. Ni siquiera ellos obligaron a circuncidar a Tito. Él dice ahí, mas ni aún Tito, dice. La palabra clave está ni aún, es un negativo. Mas ni aún Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. En esta versión lo habla como más claro. Dice, pero ni siquiera Tito, que estaba conmigo y que era griego, fue obligado a someterse al rito de la circuncisión. Amén. Por eso es que actualmente aún las comunidades que enseñan algunos tics de la ley, podemos decir que no digamos que están equivocados, pero sí erran en la pureza de la fe, porque el Señor insiste a través de las Escrituras de tener una fe pura en Jesucristo. Y cuando dice que una fe pura, se refiere a que no mezcle la fe de la salvación con otros condimentos, que toca hacer esto, que toca hacer lo otro, que toca hacer lo otro. No, eso es inútil. Lo que nosotros hacemos, lo que importa es lo que Dios hace a través de nosotros y con nosotros. Amén. Entonces, algunos enseñan todavía que guardar el sábado, que guardar algunas cosas, que guardar las otras. Todo lo que está en la Escritura, en el Nuevo Testamento, es suficiente para que el hombre de Dios sea instruido en justicia. Amén. Sea suficiente para vivir el Evangelio. No es que ignoremos el Antiguo Testamento, no, porque el Nuevo es complemento del Antiguo y el Antiguo es complemento del Nuevo Testamento, sino que como prácticas y rituales o devociones u opiniones del Antiguo Testamento en nuestra vida cristiana
no tienen mayor relevancia, porque Cristo lo es todo. Amén. Si para nosotros Cristo no lo es todo y toca echar mano a cierto legalismo, extremismo, sectarismo, hay error. Eso era lo que más refutaba el apóstol Pablo, que no, la fe no se mezclara con algunos rituales, con algunos conceptos. Y el Señor Jesús en Marcos capítulo 7 dice que han dejado la palabra de Dios por seguir mandamientos de hombres. Y eso era. Entonces, no. El versículo 3 dice: mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Ese es el versículo 4, mire cómo dice. Dice: algunos falsos hermanos se habían metido entre nosotros a escondidas para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús y hacernos otra vez esclavos de la ley. Póngale cuidado, hermanos. Cuando nosotros tenemos la oportunidad de discipular a alguien, de evangelizar a alguien, de presentar el plan de salvación, de anunciarles la buena nueva, de describirles quién es Cristo, lo que menos deberíamos de hacer es ir con una sartalada de prohibiciones. Porque cuando le presentamos el evangelio con un listado de prohibiciones, estamos esclavizando a la persona a una serie de conceptos. Es mejor predicar a Cristo y su libertad, porque a libertad nos llamó Cristo. Amén. Es de describir la abundancia, la bendición, el favor, la misericordia, el amor que recibimos de Dios Padre a través de Cristo. Amén. Cuando yo conocí el evangelio, pues de la mejor manera y con la mejor intención, mis hermanos me discipulaban en ese entonces, hace unos 25 años. Pero todo era malo. Todo era malo. Todo. Aún palabras comunes que hoy uno las mira y pues no era, pero todo era malo. Le daban unas interpretaciones como raras. Lo hacían de la mejor manera, pero eso hace que el evangelio sea carga y pesada. El Señor Jesús dijo que entregáramos a Él nuestras cargas y lleváramos la carga de Él, que es liviana, y el yugo es ligero. Amén. Porque debemos de tener claro que si la salvación es por Cristo, entonces las prohibiciones y todos aquellos anuncios amenazantes no son más sino que opiniones, pero que hacen pesar la cruz de Cristo. Amén. Eso es. Suficiente es con lo que la Biblia nos registra lo que debemos de hacer. Habían falsos hermanos, y esto a pesar, dice el versículo 4, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban con un propósito, y era a mirar cómo se portaban los cristianos para entonces juzgarlos y cuestionarlos. Amén. Eso era lo que hacían algunos. Entraban y como ya tenían libertad porque ya podían comer cerdo, podían hacer oficio el día sábado, podían
hacer muchas cosas, porque ya Cristo lo era todo en ellos. Entonces ya los demás no tenía relevancia. Entonces, quienes eran algunos hermanos que guardaban la ley empezaban a cuestionar la libertad de algunos hermanos. Hoy día casi suele suceder lo mismo. No falta la comunidad o el grupo que cuestiona a los que no hacen lo mismo que ellos. Y recuerdan lo que hablamos qué día en Romanos 14. Ni el que practica el sectarismo debe de juzgar al que no lo practica. Y el que no practica el legalismo, la religiosidad, pues no creerse más o no menospreciar al que practica tales cosas. Esa es la postura sabia que debe tener todo cristiano. Es respetable que cada quien tenga su manera de agradar a Dios. Si alguien dice, no, yo quiero agradar a Dios no tomando tinto. Bueno, es válido porque lo hace con una buena intención. Yo no puedo cuestionar o juzgar o menospreciar, decir, no, miren, no, eso sí que esto. Pero tampoco quien no toma decir, no, Dios vive enojado con usted. Vive enojado, así que no, qué pesar, se va a perder. Toca orar. No, porque de ello no depende la salvación. Depende es que Cristo nos acogió y Él nos enseña cada día. Amén. Vamos al versículo 4. El 4 dice, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con ustedes. Mire, eso me gusta a mí, esa postura del apóstol Pablo, donde cuando él tenía que ser radical frente a un concepto doctrinal, a él no le temblaba. Aquí estaba delante de los pesados, que era el apóstol Pedro, Juan, Santiago, Andrés, todos ellos. Y cuando llegaron allá y a rendir el informe, entonces ellos dieron la opinión de lo que él predicaba, y cuando algunos hermanos le sugirieron que tenía que guardar el sábado, que tenía que la circuncisión, que tenía que él dice, no les accedimos ni un momento. En eso se refiere que ni siquiera a Tito dejó que lo circuncidaran. O sea, no les aflojo, porque él estaba convencido y totalmente claro en lo que él predicaba. Amén. Y eso es. Aquí dice, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, o que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Mira cómo dice en esta versión. Pero ni por un momento nos dejamos llevar por ellos. Les voy a leer el versículo 4 en esta versión. Algunos falsos hermanos se habían metido entre nosotros a escondidas para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús y hacernos otra vez esclavos de la ley. Pero ni por un momento nos dejamos llevar por ellos, porque queríamos que la verdad del Evangelio permaneciera en ustedes. Pero no me añadieron nada nuevo los que eran reconocidos como de mayor autoridad, porque a mí no me interesa lo que hayan sido ellos, porque Dios no juzga por las apariencias. Eso es.
aquí suena un poquito pesado, pero les aclaro en palabras mías. El apóstol Pablo fue allá y fue a defender su postura, aunque estaba delante de los apóstoles que el Señor Jesús en vida, aquí en la tierra, había llamado. Estaba delante de ellos. Él afirma que no accedió ni a ellos, ni a la comunidad, ni en ninguna parte, a someterse nuevamente a las normas de la ley.